En la presentación de hoy vamos a ver a los éteres. Lo que sabemos anteriormente es que los compuestos orgánicos los estamos estudiando donde uno o más átomos de carbono se están enlazando entre ellos o con otros elementos. Por eso hemos hecho una clasificación de enlaces carbono-carbono, carbono-halógeno, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno, donde para los carbono-carbono, cuando toman el protagonismo estos enlaces, vimos que los hidrocarburos se dividen en alifáticos y en arenos. Los alifáticos contienen a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos, mientras que los arenos contienen a los compuestos aromáticos. En el caso de los enlaces carbono-halógeno, se les denomina halogenuros de alquilo, donde ahora el carbono tiene enlaces con alguno de los halógenos y puede representarse como carbono-X, donde X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Desplazándonos ahora a los carbono-oxígeno, encontramos a los alcoholes, donde vimos que ahora el carbono se va a enlazar a un oxígeno, a un grupo OH particularmente, de tal manera que su fórmula es ROH, donde esta R nos indica que hay una cadena carbonada unida a un OH que se denomina grupo hidroxilo. Van a terminar en ol los alcoholes, como en el caso del etanol, como también es el caso del 6-metil-3-heptanol, o el caso del ciclopentanol, donde vemos que siempre aparece el grupo OH. Entonces nuestros compuestos orgánicos se dividen en sus diferentes enlaces para tener una clasificación. Los hidrocarburos, como hemos visto, alifáticos y arenos, con sus alcanos, alquenos y alquinos para los alifáticos, y en el caso de los arenos, los compuestos aromáticos, los halógenos de alquilo para los enlaces carbono-halógeno, una gran familia para aquellos que tienen carbono-oxígeno, y para los carbono-nitrógeno, donde encontramos a las aminas y a las amidas. En esta lección nos vamos a centrar en los éteres. Los éteres. Aquí vamos a observar que el carbono va a formar enlaces con el oxígeno, de tal manera que ahora el oxígeno va a formar enlaces simples con dos cadenas distintas de carbono. De tal manera que la fórmula general va a ser R-O-R, donde la O es el oxígeno y las R's van a ser las cadenas de carbonos que van a estar unidas a este oxígeno. Entonces, en el caso del oxígeno del éter, vamos a ver que está unido por ambos lados a cadenas carbonadas. Entonces vamos a encontrar en algún punto de las estructuras de los éteres carbono, enlace oxígeno, enlace carbono. Entonces, si observamos algunas estructuras de Lewis de líneas de éteres, encontraríamos por ejemplo la del metoximetano, donde vemos que a cada extremo de nuestra estructura vemos un CH3 y un CH3 a los lados de un oxígeno. En el caso del etoxietano vemos cadenas de carbonos de 2 a la izquierda y de 2 a la derecha. Entonces hay cadenas de carbonos de 2 carbonos tanto a la derecha como a la izquierda. De manera similar, para el propoxipropano encontraríamos una cadena carbonada de 3 carbonos a la izquierda y de 3 carbonos a la derecha. Y finalmente, si tuviéramos al butoxibutano, veríamos una cadena de carbonos de 4 átomos de carbono a la izquierda y 4 átomos de carbono a la derecha. En nuestra fórmula de enlaces y de líneas podemos confirmarlo. El metoximetano teniendo de cada lado una cadena de un carbono. Para el etoxietano vemos una cadena de 2 carbonos para cada lado, tanto izquierdo como derecho. Para el propoxipropano vemos cadenas carbonadas de 3 carbonos para ambos lados del oxígeno. Y finalmente, si tenemos un butoxibutano, veríamos
cadenas carbonadas de 4 átomos de carbono, tanto de un lado como del otro, derecha e izquierda. ¿Dónde podemos encontrar a los éteres? Se encuentran como productos naturales tanto en plantas y animales. En el caso de las Pseudomonas andropogonis, para las plantas y para un animal, por ejemplo la Bugula neritina, que viene siendo esta parte que parecen como ramas. Esto es la Bugula neritina. Las estructuras que podemos encontrar para las Pseudomonas andropogonis es la rizobiotoxina, donde se ha remarcado en un tono turquesa, donde se encuentra la parte del éter en su estructura. Esta es una toxina, como bien lo dice el nombre, entonces es tóxico para los organismos. Mientras para la Bugula neritina tendríamos a la briostatina 1, que ha servido como investigación para desarrollar diferentes medicamentos. Los éteres, si se pueden dar cuenta, se pueden encontrar unidos a cadenas carbonadas, como en el caso de la rizobiotoxina, o pueden estar adentro de un ciclo, como en el caso de la briostatina 1. Los éteres en general son líquidos incolores que tienen olores agradables, y su principal aplicación van a ser de uso como disolvente, como es el caso del dietiléter, que es ampliamente usado. También se han utilizado los éteres como anestésicos desde hace varias décadas. Algunos de los vapores de los éteres se utilizan como insecticidas o incluso como refrigerantes. Hay que tener en cuenta dos características de los éteres, que son volátiles. Esto quiere decir que con facilidad van a pasar a la fase gas por tener puntos de ebullición bajos, y que son inflamables, por lo cual hay que tener mucha precaución al utilizarlos, sobre todo si hay fuentes de calor cercanas. ¿Cómo vamos a nombrar a los éteres? Vamos a encontrar que hay comúnmente dos formas. Una por nombre común, donde vamos a encontrar la palabra éter en el nombre y donde se hace mención de las cadenas carbonadas que están a los lados del oxígeno. Por ejemplo, si tomamos en cuenta esta estructura, vemos que hay tanto un grupo etil a la derecha y un grupo etil a la izquierda. Si digo que es un grupo etil, quiero decir que hay dos átomos de carbono en ese grupo. Entonces, al haber dos etilos, estoy hablando de un dietil éter. Ahora, si yo tengo esta estructura, vemos que al lado derecho de este oxígeno hay solamente una cadena donde hay un carbono, y del lado izquierdo hay una cadena donde hay dos carbonos. Entonces, donde hay un solo carbono es un metil, donde hay dos carbonos es un etil, por lo cual su nombre sería etil metil éter. Y si yo tuviera del lado izquierdo 3 carbonos y del lado derecho un carbono, estaría hablando de un butil metil éter. La otra manera de nombrar a los éteres es cuando se intercala la palabra oxi en el nombre y se usan los nombres de las cadenas carbonadas en un orden alfabético. ¿A qué me refiero? Tomando en cuenta ahora las estructuras de líneas, observaríamos que hay efectivamente una cadena carbonada de 2 carbonos de un lado y 2 del otro, que esto coincide con la estructura del dietil éter, que está de su lado izquierdo, pero esta vez se va a llamar etoxietano. Si se dan cuenta, esta parte del et nos está indicando una de las cadenas carbonadas como si fuera el grupo etil. Si nosotros tomamos el etil metil éter de la izquierda, su estructura sería la que acaba de aparecer en pantalla, y este sería un etoximetano. Y la última, la del butil metil éter, sería un butoximetano. Lo más importante de esta parte de la nomenclatura es que van a encontrar la palabra oxi, que se está refiriendo a un éter. ¿Qué características estructurales tienen los éteres? Recordando que la fórmula general vemos que
a los lados del oxígeno va a haber cadenas carbonadas, tendríamos, recordando las estructuras del dietiléter y el butilmetiléter, que para el dietiléter, como hay cadenas carbonadas iguales, estaríamos hablando de un éter simétrico, porque hay etilos de ambos lados del oxígeno. Mientras que para el butilmetiléter, al ser diferentes las cadenas carbonadas, de un lado tenemos solo un carbono y del otro lado tenemos una cadena de 3 carbonos, esto lo hace asimétrica. También encontraríamos a los éteres de maneras cíclicas, donde se les puede dar nombres comunes o un nombre determinado, como es el oxano, que también es llamado tetrahidropirano. Y también podríamos encontrar que hay más de un grupo éter en una molécula o en un compuesto, como es el caso del 1,4-dioxano y del 1,2-metoxietano, lo que hace que al haber dos grupos éter se llamen diéteres. Como resumen, nuevamente los compuestos orgánicos los estamos organizando con base en sus enlaces. Nuevamente, a modo de repaso, si los que toman el protagonismo son los enlaces carbono-carbono, estamos hablando de hidrocarburos divididos en alifáticos y en arenos. Alifáticos, alcanos, alquenos, alquinos, arenos, compuestos aromáticos. Si es carbón halógeno, hablamos de halogénuros de alquilo, donde los enlaces van a ser carbono-flúor, carbono-cloro, carbono-bromo o carbono-yodo. Mientras que en el caso de carbono-oxígeno, anteriormente vimos alcoholes, donde hay enlaces carbono hacia un grupo hidroxilo. Grupo hidroxilo es OH, cuya fórmula general sería ROH, donde esta R nos indica que hay una cadena carbonada unida a este OH y que su terminación es sol para identificar a los alcoholes. Hoy nos centramos en los éteres, donde vimos que va a haber enlaces carbono, oxígeno, carbono en alguna parte de nuestra estructura, donde su fórmula general es R o R, lo que nos refuerza la idea de que hay cadenas carbonadas en ambos lados del oxígeno, tanto del izquierdo como del derecho, donde en sus nombres vamos a encontrar la palabra éter o en algún punto del nombre va a estar la palabra oxi, como en el dietiléter, para el butilmetiléter, y que vimos que además de ser simétricos y asimétricos, también puede haber éteres cíclicos, como es el caso del oxano, o que puede haber más de un grupo éter, como es el caso del 1,2-metoxietano. Gracias por su atención.